Hola y bienvenidos una vez más al noticiero en español de Español con María, el lugar perfecto para practicar español mientras nos informamos de lo que sucede en el mundo. Estas son las noticias de hoy. Las protestas en Bielorrusia. Unas semanas muy agitadas, llenas de violencia, represión política e inconformismo ha vivido Bielorrusia. Este país ha estado durante 26 años bajo el gobierno de Alexander Lukashenko. En los primeros días de agosto fueron las elecciones del 2020 para la presidencia de Bielorrusia. Y adivinen qué, Lukashenko volvió a ser reelegido y según los resultados de las elecciones, con el 80% de la aceptación del público votante. Y esto ha generado bastante inconformismo y bastante molestia entre los ciudadanos de Bielorrusia. Gran parte de la población asegura que los resultados de estas elecciones son un fraude. El malestar de la ciudadanía viene desde antes, pues resulta que en julio, Víctor Babariko, quien es el principal opositor de Lukashenko en Bielorrusia y además también era contendiente a las elecciones presidenciales de este año, fue capturado en julio por irregularidades en su declaración de renta, irregularidades en la declaración de su patrimonio. Por eso Babariko fue privado de su libertad y hasta hoy se informa que él sigue preso. Tras la captura de Babariko, una nueva esperanza nació para la oposición en Bielorrusia. Se trata de, y voy a leer como leeríamos en español este nombre, Svetlana Tikhanovskaya. Esta mujer se presentó a última hora para las elecciones presidenciales y recibió una gran acogida del pueblo. Cabe resaltar que ella es la esposa de Sergei Tijanovsky, uno de los blogueros más populares en Bielorrusia y además activista de la oposición. En mayo de este año, Sergei había hecho pública su intención de participar en las elecciones presidenciales, pero 2 días después él fue arrestado. Amnistía Internacional lo reconoce como un preso político. Tras la captura de Sergei, su esposa se lanzó a las elecciones presidenciales, también segura de que esa es la única forma de mantener la seguridad de su esposo. Las elecciones presidenciales de Bielorrusia fueron el 9 de agosto. Los resultados arrojaron que Lukashenko era reelegido con el 80% de la aprobación de los votantes. Esa noche los ciudadanos salieron enfurecidos a las calles a protestar, principalmente en Minsk, la capital de Bielorrusia. El escuadrón policial antidisturbios o la policía antimotines de Bielorrusia, conocida como OMON, utilizó varias herramientas para calmar la protesta y hay varias denuncias por parte de los ciudadanos que afirman que la policía excedió su fuerza y ejerció la violencia en contra de la población. De hecho, hay videos compartidos en redes sociales donde se muestra cómo con camiones y tanques de las fuerzas públicas se embisten a los ciudadanos. Al día de hoy se sabe que tras la violencia de las protestas hay 4 muertos. Uno de ellos murió alcanzado por balas de munición real que utilizó la policía en Brest. Otro murió arrollado por uno de los camiones. En el desarrollo de las protestas han sido detenidas cerca de 7.000 personas en distintas partes del país. Y quienes han recuperado la libertad han denunciado el maltrato que han recibido por parte de las autoridades. Debido a la tensa situación en Bielorrusia, se cortó el acceso a las redes sociales y se disminuyó considerablemente el acceso a Internet para toda la población. De hecho, el Observatorio de Internet NetBlocks ha confirmado que la conectividad fue interrumpida desde el 9 de agosto. Al día siguiente de las elecciones, es decir, el 10 de agosto, varias fábricas entraron en huelga y exigían lo siguiente. Primero, remitir a la Fiscalía el escrutinio de los votos en las elecciones presidenciales. Segundo, hacer que las autoridades se abstengan del uso excesivo de la fuerza y de la violencia. En tercer lugar, la liberación de todos los detenidos sin motivos, entre esos Sergei. Y en cuarto lugar, exigir que vuelva el acceso total a Internet y a los distintos canales de comunicación como las redes sociales. Ese mismo día, el 10 de agosto, se perdió el contacto con Svetlana Tijanovskaya. Ella fue a refugiarse a Lituania.
Los días siguientes, distintos empleados públicos han manifestado su apoyo a los manifestantes, entre esos Pavel Latushka, quien fue embajador de Bielorrusia en Polonia, en Francia y en España. También el embajador de Bielorrusia en Eslovaquia manifestó que desaprobaba la violencia empleada contra los manifestantes en Bielorrusia y poco tiempo después envió la carta de renuncia a su cargo. El 15 de agosto, Lukashenko pidió ayuda al gobierno ruso en caso de que las cosas se salieran de control. El Kremlin anunció su disposición para brindar el apoyo necesario al gobierno de Lukashenko. El 16 de agosto, el presidente de Bielorrusia acusó a la OTAN de reunir tropas militares en las fronteras de su país. Esta información fue desmentida por el portavoz de la OTAN. Sin embargo, hay información de tropas rusas en la frontera con Bielorrusia. El miércoles 19 de agosto, el Consejo de la Unión Europea tuvo una cumbre extraordinaria y como resultado de esa reunión, la Unión Europea rechazó los resultados de las elecciones de Bielorrusia que declaran a Lukashenko como presidente. Charles Michel, presidente del Consejo de la Unión Europea, prometió sanciones suplementarias a varios dirigentes del régimen, acusados de violencia, represión y fraude electoral. Vamos a ver qué pasa con Bielorrusia en los próximos días. Y quiero agradecer especialmente a Bartek, uno de los seguidores de Español con María, quien desde Bielorrusia nos envió esta información. Ahora cruzamos el océano y llegamos a Colombia. Tuvimos una semana muy dolorosa en el país, pues en solo 5 días en Colombia hubo 2 masacres y las víctimas fueron jóvenes de 14 a 25 años. La primera fue en Cali y dejó a 5 víctimas. La segunda fue en Samaniego, Nariño, y dejó a 8 víctimas más. El primer hecho desafortunado tuvo lugar el 11 de agosto y todas las víctimas eran afrodescendientes de familias muy humildes de Colombia. Los 5 jovencitos de 14 a 17 años más o menos habían salido a volar cometas a un cañaduzal. Después fueron encontrados muertos entre el monte. Por otro lado, la masacre en Samaniego se dio cuando unos hombres armados entraron a una casa en la que se encontraban varios jóvenes celebrando y tomando cerveza. Allí llegaron con fusiles y armas de corto alcance y les dispararon a todos. Uno de los jóvenes que estaba en la celebración sobrevivió haciéndose pasar por muerto y escondiéndose entre los cuerpos sin vida de sus amigos. Aún no se han encontrado los responsables de ninguna de las 2 masacres. Y lastimosamente, en lo que va del 2020, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado 33 masacres en el país. Tristes noticias que tuvimos que vivir aquí en Colombia. Francia impondrá multas a consumidores de drogas a partir del 1 de septiembre. En la lucha contra el narcotráfico, el primer ministro de Francia había anunciado que con el regreso a clases se iban a imponer nuevas sanciones para los consumidores de drogas en todo el territorio francés. El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, anunció este jueves a través de su cuenta de Twitter que a partir del 1 de septiembre cualquier usuario que esté consumiendo drogas en el espacio público será sancionado con una multa de 200 euros. Los franceses son los primeros consumidores de marihuana en Europa y los terceros de cocaína. Y para cerrar el noticiero vamos con una noticia un poco más agradable y como siempre nuestra noticia relacionada con el español. Quienes aman practicar español viendo series o películas pues tienen una nueva serie para seguir en Netflix. Se trata de El robo del siglo, la nueva miniserie de Netflix Colombia para todo el mundo. Esta serie está inspirada en hechos reales de un robo gigante que sucedió en Colombia en 1994 y hasta la fecha es el robo más grande de papel moneda en la historia. Esta miniserie es protagonizada por un gran actor colombiano, Andrés Parra, y es mi recomendado para ustedes hoy.
Antes de despedirme, quiero recordarles que ustedes también hacen parte del noticiero de Español con María y pueden ser los reporteros contándonos lo que sucede en sus ciudades y en sus países. Pueden escribirme a hola@españolconmaria.com para recibir mayor información. Eso fue todo por hoy, nos vemos la próxima semana.